Entonces, el siguiente teorema que vamos a ver es el teorema 4, que dice que si tenemos estas funciones, digamos una función f que va de a en b, una función g que va de b en c y una función h que va de c en d, entonces la composición es asociativa. Es decir, que puedo componer primero f seguida de g, seguida de h, y eso va a ser lo mismo que tener a f seguida de la composición de g con h, o de h con g. Eso se demuestra, pues por definición, todo lo que hay que hacer para ver que estas son iguales. Hay que ver que para toda, igual que hicimos hace rato, ¿no? Que para toda x en a, cuando aplicamos, por definición, esto sería cuando aplicamos f seguida de g, seguida de h a esta x que tenemos aquí, eso es lo mismo que cuando aplicamos a xf y después a eso le aplicamos la composición de g con h. O sea, hay que ver esto, ¿no? Hay que ver que si tengo primero a x y a x le aplico la composición de g con f y luego le aplico la composición con h, es lo mismo que aplicarle f a x y la que obtenga aplicarle la composición esta de h seguida, de g seguida de h. Entonces, pues eso va a salir por definición, porque ya saben cómo se compone, cómo se define la composición. Pues esto de acá, g, f seguida de g aplicada a x no es otra cosa sino f aplicada a x y g aplicado a f de x. Entonces la demostración, háganla, es trivial, es básicamente esto, escribir esto en términos de la definición de composición. Bueno, vamos a pasar a la siguiente definición, que es la definición 14, y vamos a definir a los inversos. Los inversos pueden ser de los dos lados y no necesariamente son el mismo. Entonces puedo tener para una función dada, digamos f de a a b, un inverso izquierdo o derecho, ¿no? Y este inverso, que va a ser ya sea izquierdo o derecho, va a ser una función que va a ir de b en a, esta g, que tiene la siguiente propiedad. Tiene la propiedad de que cuando me tomo a f y compongo por la izquierda a g, lo que obtengo es la identidad en a. Y por otro lado, este de acá, en este caso, g sería un inverso izquierdo. Y por otro lado, si esta función tiene la propiedad de que al componerla por la derecha con f me da la identidad en b, entonces g va a ser un inverso derecho. Entonces el inverso, la función inversa de una función, el inverso izquierdo va a ser aquel que al componer por la izquierda me dé la identidad en a, o el inverso derecho va a ser aquel que al componer por la derecha me dé la identidad en b. Y sí, ¿verdad? Tiene sentido porque g es una función que sale de b, llega a a, si la compongo con f, sale de a y llega a b. Entonces lo que me tiene que dar es la identidad en b. Y por otro lado, para cuando el inverso es el izquierdo, tengo que primero es f, que sale de a a b, y luego aplico g, que va de b a a, y eso me daría una función de a en a, que sería la identidad en a. Una nota respecto a esto es que si f tiene los dos inversos, entonces vamos a decir que es invertible. Pero, ojo, no necesariamente va a tener los dos. Puede ser que una función tenga inverso izquierdo, pero no inverso derecho, y viceversa. Y de hecho puede ser que tenga más de un inverso izquierdo o que tenga más de un inverso derecho, ¿no? Las dos cosas son una posibilidad. Pero lo que sí sabemos, y es lo que nos dice el teorema 5, es que si fuera el caso de que f tiene inverso tanto izquierdo como derecho, entonces es invertible. Es decir, bueno, eso es por definición, ¿no? Tiene inverso izquierdo, pero la parte interesante es que tienen que ser el mismo. Entonces, fíjense, una función podría tener solo inverso izquierdo y no inverso derecho. Y de hecho podría tener más de un inverso izquierdo, en ese caso. Podría tener solo derecho, pero no izquierdo, y tener más de uno derecho en ese mismo caso. Pero si la función tiene inverso izquierdo e inverso derecho, si tiene los dos, entonces es invertible y entonces es el mismo. Es decir, si funciona por los dos lados, no va a haber dos izquierdos ni dos derechos, solamente va a haber uno
y va a ser tanto izquierdo como derecho. Bueno, vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar que si la función tiene inverso izquierdo y también tiene inverso derecho, entonces tiene que ser el mismo. La función es invertible. Y esto, pues, es realmente muy sencillo, igual que las demás, pues casi por definición. Entonces, una cosa que sabemos es que por definición, ¿quién es f seguido de g? Bueno, lo que estamos diciendo, perdón, seguido de g1, ¿no? ¿Quién es f seguido de g1? F seguido de g1 dice, tiene un inverso izquierdo, g1 debe a. Ok, si g1 es un inverso izquierdo, esto tiene que ser, lo acabábamos de ver, ¿no? Esto tiene que ser la identidad en A. Y también sabemos que como g2 es un inverso derecho, entonces cuando componemos g2 con f, esto nos tiene que dar la identidad en B, ¿verdad? Eso es solamente por definición. Entonces, ¿quién es g1? Bueno, g1 es una función que va de B en A, ¿cierto? Entonces, como g1 es una función que va de B en A, en particular a g1 yo la puedo componer con la identidad. ¿Con qué identidad? Pues esta sería la identidad en B, ¿no? La identidad en B la puedo componer con g1. ¿Por qué? Porque la identidad en B es una función que va de B en B. Va de B en B y g1 es una función que va de B en A. Entonces esto me permite combinar porque la identidad en B tiene como codominio a B y g1 tiene como dominio a B. Entonces, y además sabemos que al ser la identidad, pues ya demostramos que lo deja igual, ¿no? Que es el neutro bajo la composición. Entonces, ¿esto a quién es igual? Bueno, pues por definición, la identidad en B es la composición de G2 seguida de F. O sea, esto es lo mismo que G1 compuesto con F compuesto con G2, ¿no? Solamente sustituyendo acá por la definición. Y además sabemos que la composición es asociativa. Como la composición es asociativa, eso es lo mismo que G1 compuesto con F compuesto con G2, ¿cierto? Pero ¿quién es G1 compuesto con F? G1 compuesto con F es la identidad en A. Entonces, esto es igual a la identidad en A compuesta con G2. ¿Pero qué demostramos respecto a la identidad? Demostramos que era el neutro bajo la composición. Entonces, la identidad en A compuesta con G2 no es otra cosa sino G2. Ya demostramos eso en un teorema anterior. Por lo tanto, G1 es igual a G2 y F es invertible. Entonces, ¿qué quiere decir que F tenga inverso por la izquierda? Quiere decir que hay una G que al componer por la izquierda nos va a dar la identidad. Que tenga inverso por la derecha, quiere decir que hay una G que al componer por la derecha nos va a dar la identidad. Y cuando tiene inverso por la izquierda, pues decimos que tiene inverso por la izquierda. Cuando tiene por la derecha, decimos que tiene inverso por la derecha. Y si tiene inverso por ambos lados, va a ser invertible. Y no solo eso, sino que si tiene inverso de ambos lados, el inverso es único. Voy a pasar aparte un video con ejemplos de cada una de estas cosas, más concreto, si hace falta aterrizar las ideas. Bueno, vamos a escribir lo que les dije ahorita como un corolario. Y quiere decir que si F es invertible, entonces su inverso G, que iría de B a A si es que F es de A a B, es único. Y eso se sigue directamente del teorema que acabamos de demostrar. Bueno, perfecto. Entonces vámonos a
las definiciones de inyectividad, suprayectividad y biyectividad o biyección. Entonces, funciones, vamos a ver funciones, que esto es parte de lo que viene en su tarea y va a venir en el examen. Vamos a ver cuándo una función es funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Y es muy probable que ustedes ya hayan visto estas tres definiciones, esas tres nociones de inyectividad, suprayectividad y biyectividad, por ejemplo, en cálculo, pero lo que vamos a hacer ahorita es definirlas en términos de conjuntos, en términos de la función como la hemos visto, como una relación, y en términos de esas parejas ordenadas. Entonces, vamos a ver primero la inyectividad, y esa va a ser la definición 15. Definición 15, decimos que una función f de A en B es inyectiva si, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir, recuerden, para que una función sea función, no puede ocurrir que un solo elemento vaya a dar a dos diferentes, ¿no? Y ser inyectiva, pues ya saben, como que de manera intuitiva se dice ser uno a uno. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si tengo dos cosas que son, tengo x1, que es distinto de x2 en el dominio, ¿sí? x1 distinto de x2 con x1 y x2 en mi dominio, o sea, en A. Si tengo dos cosas distintas, esas dos cosas distintas van a ir a dar a dos cosas distintas. Es decir, f de x1 tiene que ser distinto de f de x2. Visto en términos de relaciones, ¿cómo lo diría en términos de relaciones? En términos de relaciones lo diría de esta manera, ¿no? Diría si A es distinto, si A1 es distinto de A2 y A1, Y1 está en la relación asociada a la función, y también A2, Y2 pertenece a la relación, entonces Y1 tiene que ser distinto de Y2. Si se acuerdan en algún ejemplo anterior que vimos, esto no pasaba, ¿no? Veíamos que podíamos repetir, que estos dos se podían repetir siempre y cuando el primero no se repitiera. Pero en este caso, para que sea inyectiva, lo que quiere decir es que las parejas ordenadas van a tener no solamente distintos elementos en la primera coordenada, sino también en la segunda. O sea, no van a mandar a dos elementos que estén distintos en el dominio a dos que sean el mismo en el codominio. Eso no va a pasar para una función inyectiva. Esto es en términos de relaciones. La contrapositiva a veces es muy útil para probar esto. En la contrapositiva de esta definición, lo que diríamos, acuérdense, de esto vimos algo cuando estábamos viendo los principios de lógica, vimos que un condicional de la forma P implica Q es equivalente a un condicional de la forma no Q implica no P, ¿verdad? Vimos esa equivalencia. Entonces, este de aquí es un condicional. Dice, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. Y la contrapositiva, digamos, vamos a poner la condición de inyectividad escrita
como contrapositiva de esta de acá, como contrapuesta de esta de acá, diría que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. O sea, si tengo dos cosas que son la misma en la imagen, esas dos cosas vienen de la misma cosa, ¿no? O sea, no puede... Fíjense, si esta es una función, esto con dibujitos, como los que muchos de ustedes habrán visto en la prepa, se ve muy fácil. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo, bueno, con la condición de acá abajo dice, si te toman dos cosas diferentes aquí, o sea, este es x1 y este es x2, entonces, cuando les des la función, la regla de correspondencia, tienen que ir a dar a dos cosas diferentes acá, y1 y y2, ¿sí? Que ese es el famoso 1 a 1, la famosa inyectividad. Y esto también refleja esta condición. Si dos cosas son iguales aquí, digamos y1 es igual a y1, cuando me regrese, eso va a venir de dos cosas que son iguales acá, ¿no? x1 que es igual a x1. ¿Cómo se ven las funciones que no son inyectivas? Las funciones que no son inyectivas se ven así, ¿no? Son cosas que mandan, por ejemplo, a x1 y a x2 al mismo y1, como la función constante que manda a todos a la misma cosa. Entonces esto de acá sí es una función, está definido para todo el dominio y a cada uno no le tocan dos cosas diferentes. Bueno, suponiendo que todo el dominio son x1 y x2, ¿no? Entonces esto sí es una función, pero no cumple con esa condición, porque aquí tenemos que dos cosas distintas, o sea, el antecedente, si x1 es distinto de x2, que es el caso aquí, entonces f de x1 tiene que ser distinto de x2, de f de x2, pero aquí tanto f de x1 como f de x2 es y1, entonces no se cumple esta condición. Si lo vemos en esto es lo mismo, si f de x1 es igual a f de x2, en este caso y1 es igual a y1, entonces x1 es igual a x2, y eso no se cumple aquí, ¿no? Porque estos dos son diferentes. Entonces esto captura esta idea del 1 a 1 que nos da la inyectividad. Definición 16. F, ya saben que es una función de A en B, es suprayectiva si y solo si, acá la definición si y solo si, para toda B en B existe una A en A tal que la pareja, o bueno, tal que, si quieren lo ponemos en términos de funciones, tal que f de A es igual a B, ¿no? Si lo pusiera en términos de relación, lo que diría es que para todo B en B, ¿no? Esto es en términos así como usando la notación de F, y en términos de relaciones diría, para todo B en B existe una A en A tal que la pareja A, B pertenece a la relación que determina esta función f. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todo el codominio está cubierto, o sea que el codominio, que en este caso es B, es igual a la imagen, que todos los de acá vienen de alguno allá, nadie se queda sin cubrir. Acuérdense que para que algo sea función, basta con que esté definido para todo el dominio, pero podrían quedar elementos en el codominio que no son asignados a nadie. Pero si la función es suprayectiva, eso no pasa. Si la función es suprayectiva, para todos los de acá, hay uno acá que le es asignado bajo la función f. O en términos de la relación, para todos los del codominio, va a haber un elemento en el dominio tal que pertenece a la relación. Y finalmente, pues tenemos la definición 17, que nos dice que si f de A a B es inyectiva y suprayectiva, entonces f es biyectiva.
Entonces, en palabras coloquiales, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si F, de nuevo vamos a usar estos dibujitos, ¿no? Si es inyectiva, quiere decir que no pasan este tipo de cosas. O sea, quiere decir que no pasa que varios vayan a dar al mismo. Esto no pasa en una función inyectiva. Es decir, siempre que tengo dos distintos acá, van a ir a dar a dos distintos acá. Entonces, una función inyectiva podría lucir de esta forma. Todos los de aquí tienen que ir a dar a alguien acá. Entonces, eso sí, cada uno tiene que ir a dar a alguien acá. Entonces, por ejemplo, este sería x1, x2, x3, x4. Y tengo acá y1, y2, y3 y y4. Y tengo por acá y5 y no sé, y6. Esto sí es una función porque está definida para todo el dominio y no ocurre que uno de acá vaya a dar a dos diferentes de acá, pero no es suprayectiva porque tengo dos elementos en el codominio que no vienen de nadie. Entonces, para que sea suprayectiva, todos tienen que quedar cubiertos. Entonces, en este caso, si estos son todos los elementos de B, están todos cubiertos. La función es 1, 1 y no deja a nadie descubierto, por lo tanto es inyectiva y es suprayectiva, y ya eso quiere decir que es biyectiva. Muy bien, pues ya tenemos esas definiciones. Ya tenemos esas definiciones y de nuevo les voy a pasar un video complementario con ejemplos de cómo se ven estas definiciones, de algunas funciones que satisfacen esto, en términos, por ejemplo, de relaciones, que no es tan común verlo en cálculo, verlo en términos de relaciones, así de pareja ordenadas explícitas, usando conjuntos finitos, por ejemplo, para que se vea más claro. Pero quiero, si no me da tiempo de probarlo, por lo menos enunciar el último teorema. Bueno, el último teorema de esta parte, ¿no? Y entonces es el teorema 5, que nos dice que la función f de a b es invertible si y solo si, esta sí va a ser una doble implicación porque esa no es una definición, entonces quiere decir, tenemos que probar los dos condicionales, si y solo si es biyectiva. ¿No? Tenemos que demostrar eso, ya no me da tiempo, ya acabo de verlo, ya no me da tiempo, entonces vamos a probar esto, vamos a probar que una función es invertible si y solo si es biyectiva. Les voy a pasar la demostración junto con esos ejemplos que les decía, pero la idea muy general es que pues si la función es biyectiva, así como la dibujamos ahorita, ¿no? De A a B, tengo una función biyectiva que quiere decir que puedo ir, pero también me puedo regresar, ¿no? Que eso es al final lo que quiere decir que sea invertible, que puedo ir y que puedo regresar. Y eso solamente lo voy a poder hacer si la función es biyectiva, porque si no fuera biyectiva, entonces, por ejemplo, de no ser suprayectiva, tendría elementos en el dominio que no le son asignados a nadie, en el codominio que no le son asignados a nadie del dominio. Entonces, a la hora de regresar, no puedo regresar. ¿Por qué? Porque la función inversa no va a estar definida para estos elementos. Pero de todas maneras les voy a dar la demostración de este teorema y bueno, con esto concluimos la clase 8. Pero sí les voy a pasar unos ejemplos complementarios. Hasta la siguiente.